Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Decía el primer canto con que iniciamos nuestras alabanzas, decía, soy momentáneo, tú eres eterno. Una expresión con que cantábamos a Dios, soy momentáneo, ¿se acuerdan? Tú eres eterno. Reconociendo lo breve que es nuestra vida, lo temporal que somos, lo transitorio que somos como seres humanos sobre esta tierra, pero también reconociendo que Dios es ¿cómo? Es eterno. Y bueno, es precisamente de eso, de lo que queremos hablar el día de hoy, finalizando ya esta larga serie de enseñanzas que hemos titulado Alabad a Jehová, alabad a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Amén. Y bueno, siendo que es nuestra última enseñanza de esta serie, yo quisiera que leyéramos una vez más ese precioso Salmo 106, verso 1, de donde hemos tomado el título de esta serie y donde Dios nos dice, o más bien el salmista nos dice, después de una expresión de alabanza, después de un aleluya, nos dice aleluya, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Alguien aquí tiene dudas de que Dios es bueno? Levante la mano, por favor. Si alguien tiene dudas, de que Dios es bueno y para siempre su misericordia, levante la mano. Nadie la levanta. ¿Por qué? Porque todos estamos seguros de que Dios existe primeramente, ¿sí o no? Pero también de que Dios es bueno y para siempre es que es su misericordia. Como estaremos hablando hoy, desde la eternidad hasta la eternidad, es que es su misericordia. Y bueno, hoy vamos con la ayuda de Dios y su palabra a exponer a ustedes ya la 14ª razón de por qué todo ser humano, cristiano o no cristiano, debe alabar a Dios. Y es que durante muchos días de asamblea pública, de adoración, hemos estado compartiendo razón tras razón de las 14 razones que este hombre de Dios, este hombre conforme al corazón de Dios, el rey y salmista David, nos dice de por qué debemos alabar a Dios en ese salmo que ya hemos leído tantas veces y esperamos, o yo espero por lo menos que siempre lo recordemos, como es el Salmo capítulo 103 del verso 1 en adelante, el cual quisiera que leyéramos a continuación. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es un llamado de este hombre, rey y salmista y hombre de Dios, ¿verdad? A su persona, como decíamos desde el inicio, lo cual también debería ser un llamado continuo a cada uno de nosotros, o que cada uno de nosotros debería de hacer a nosotros mismos. ¿De qué? De bendecir a Dios. De bendecirlo, pero no solo con nuestros labios, porque eso es fácil, pero con una vida rendida al pecado, rendida al diablo, rendida al mundo. No, dice, bendiga todo mi ser, o sea, mi cuerpo, mi alma, pero también mi espíritu, todo mi ser, ¿verdad? Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice, bendice alma mía Jehová. ¿Y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque decíamos allá hace mucho tiempo que es muy fácil olvidar los beneficios de Dios en medio de tanto afán y solo ver el punto negro, ¿verdad? De la tribulación, de la angustia, del problema, en la gran pared blanca de la misericordia de Dios. ¿Qué más nos dice el salmista? El salmista y rey comienza desde el verso 3 en adelante a enumerar esas 14 razones que ya hemos estado estudiando, comenzando por la primera que fue, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y de ahí en adelante, una por una, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a ¿qué? A nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia ¿sobre quién? Sobre los que le temen. Cuánto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Y qué más nos dice? Nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, nuestra formación, cómo fuimos moldeados. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, el ser humano, hombre y mujer, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y como decíamos en un inicio, hoy finalizamos esta serie de Alabad a Jehová porque Él es bueno, hablando acerca de esta 14ª razón de por qué toda persona, cristiana o no cristiana, debe alabar a Dios. Y que el rey salmista, como ya leímos, nos ha expuesto en este precioso Salmo 103. Y digo la razón número 14, y no la última razón de por qué alabar a Dios, ya que Dios en su gran amor y en su infinita misericordia, cada día nos da muchas nuevas razones de por qué alabarle, ¿sí o no? Amén. Y estoy seguro que todos ustedes, aunque su amén no haya sido así muy, ¿verdad? Muy sonoro, estoy seguro que muchos estarán de acuerdo contigo. Y esta 14ª razón de por qué alabar a Dios la encontramos aquí en el Salmo capítulo 103, verso 15 al 18, que yo quisiera que por favor leyéramos nuevamente. Dice: el hombre, el ser humano, hombre y mujer, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Yo creo que podríamos resumir esta 14ª razón de por qué todo ser humano debe alabar a Dios, en que la vida del ser humano es breve. La vida de todo ser humano sobre esta tierra es breve y temporal, mas la misericordia de Dios, la misericordia de Jehová es eterna. Esta sería la razón. Porque la vida es breve, mas la misericordia de Jehová es ¿cómo? Es eterna. Y es por eso que hoy hablaremos o dividiremos esta enseñanza en 3 partes. La primera, vamos a estar examinando de cómo la vida del ser humano, de todo ser humano sobre esta tierra es breve, es transitoria, es temporal. La segunda parte es cómo la misericordia de Dios es eterna. ¿Y para quiénes es esta misericordia que es eterna? Y la tercera, una reflexión.
Y para dar inicio a esta primera parte de esta enseñanza, en donde estaremos hablando acerca de cómo la vida de todo ser humano, hombre y mujer, en esta tierra es breve, es corta, es transitoria o temporal, quiero yo iniciar haciendo una pregunta a todos y cada uno de ustedes. Yo no sé si usted se la ha preguntado. ¿Cuántos años van a vivir? A ver, ¿cuántos años van a vivir? A ver. ¿Cuántos años van a vivir? Algunas personas dicen, no, pues mi papá vivió hasta los 94, mi mamá vivió hasta los 87, pues yo quizás viva por ahí, ¿no? Quizás, ¿verdad? Llegue, no sé, a los 80 y tantos, pero ¿cómo estás tan seguro de ello? O sea, realmente cada uno de los que estamos aquí presentes sabemos ¿cuándo vamos a morir? Sabemos cuándo vamos a morir. No, yo creo que no lo sabemos. Y bien hicieron ustedes en no contestar cuándo vamos a morir. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Creo que nadie de los aquí presentes, es más, nadie sobre la faz de la tierra, ningún habitante sobre la faz de la tierra puede decir con certeza, con seguridad, cuántos años va a vivir o cuándo va a morir. Y es que, amados y amadas, en esta 14ª razón para alabar a Dios, encontramos una realidad. Encontramos no solo una verdad, sino una realidad. Y es que la vida de todo ser humano es temporal, es pasajera. Y vemos cómo el salmista y rey David, para ilustrar esta verdad, compara la vida del ser humano, de todo ser humano sobre esta tierra, ¿con qué? Con la hierba del campo y con la flor del campo. Así vemos cómo algunas Biblias traducen este verso 15 y 16 que leímos. El hombre es como la hierba. El hombre, el ser humano es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo, la cual es sacudida por el viento y desaparece sin dejar rastro. Creo que todos van a estar de acuerdo conmigo que el ser humano ha buscado por todos los medios prolongar o alargar su vida en esta tierra. Primero fue a través de la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Luego nos encontramos con un Michael Jackson y su cámara de oxígeno. Sin embargo, todos aquí sabemos que su cuerpo se fue debilitando poco a poco hasta que al no soportar el dolor y que se le aplicasen una serie de medicamentos, finalmente murió a causa de una sobredosis de medicamentos para el dolor. Y es que a pesar de los intentos de el ser humano de prolongar sus días a través de la ciencia, vemos cómo esto no ha sido posible. De modo que sigue siendo una realidad lo que se nos dice aquí en la Biblia, o lo que Dios nos dice en la Biblia a través del rey y salmista David, que el ser humano es como la hierba y sus días florecen como la flor del campo sacudida por el viento, que desaparece sin dejar rastro alguno. El predicador inglés Charles Spurgeon escribió al respecto: esta es la historia del ser humano. La historia de la hierba y la historia de la flor del campo refleja la historia del ser humano, dice Spurgeon. Vive unos días y es cortado al fin. Y es muy probable que se marchite antes de llegar a la madurez, o que sea arrancado súbitamente mucho antes de cumplirse
su tiempo. Cuando estudiamos este salmo y estas razones por las cuales alabar a Dios, vemos cómo en el verso anterior a este verso 15 y 16 que estamos estudiando, es decir, el verso 14 del Salmo 103, Dios nos dice a través de David cómo Él conoce nuestra condición, cómo Él conoce nuestra formación, cómo Él sabe que somos polvo. Y aquí Él nos dice no solamente que Él sabe que somos polvo, pero cómo también rápidamente volvemos al polvo como esa hierba y como esa flor del campo. Fíjense bien que aquí el salmista describe lo breve de nuestra vida sobre esta tierra, no como una flor que una ama de casa planta en el jardín de su casa, a la cual le va a dar todos los cuidados necesarios para que sobreviva la mayor parte del tiempo. Ni tampoco nos está hablando de esas flores que son creadas en invernadero con todos los cuidados que la tecnología le puede brindar. ¿Para qué? Para que pueda desarrollarse y durar por mucho tiempo. Veamos que este hombre, este escritor y salmista, David, nos está diciendo que nuestra vida es como la flor del campo. Esta flor que no tiene los cuidados de un ser humano, pero que además de no tener los cuidados de ningún ser humano, está expuesta ¿a qué? A la sequía y que nadie la riegue. Está expuesta a los vientos fríos, al sol ardiente, pero también está expuesta a ser pisoteada por los animales que hay ahí en el campo, animales domésticos o salvajes, aún por los seres humanos que por ahí caminan y realmente, amados, esta es la vida del ser humano. Esta es la vida del ser humano. Y hoy veo muchos jóvenes en medio de nosotros y me da gusto. ¿Por qué? Porque luego los jóvenes, o cuando somos jóvenes, tendemos a pensar que como hay mucha vida por delante, vamos a ser eternos. Y se nos olvida esta verdad, se nos olvida esta realidad, que la vida del ser humano es como ese pasto, es como esa flor del campo que se va marchitando, que se va acercando al final de sus días cada día que pasa. El escritor Matthew Henry escribió acertadamente al respecto: tan pronto como el ser humano nace, comienza a morir. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Ha pensado usted en eso? Que tan pronto como nacemos, comenzamos a morir. Queridos jóvenes, ¿han pensado en esto? Que tan pronto como nacemos, comenzamos a morir. Y cómo cada día que pasa, nos va acercando a la muerte. Feliz cumpleaños, le dicen a las personas. Feliz cumpleaños, un año más, un año menos en el calendario de su vida. ¿Qué razón tenía Matthew Henry al escribir acerca de la vida del ser humano? Que tan pronto como nacemos, comenzamos a morir, y cada día que pasa nos vamos acercando a la muerte. Dice él, los sanos, es decir, sanos, llenos de vida, llenos de fuerza por la mañana o en la mañana de la juventud, pero marchitos en la tarde de la vejez. Y a veces la guadaña de la muerte nos corta en plena juventud. Oiga esto, ¿qué realidad es esta en nuestro país? A veces, dice, la guadaña de la muerte nos corta en plena juventud. Es más, dice, aún en la infancia, pues la muerte no avisa. La muerte no avisa cuándo viene. ¿Y qué realidad, decíamos, es esta en nuestro país? Solo basta pues leer las estadísticas de las personas que están muriendo semanalmente
o mensualmente en su infancia o en la adolescencia o adultos jóvenes. Yo quiero decirles que realmente hoy en día y desde hace unos años para acá, y si la situación no cambia, si la situación de inseguridad no cambia en nuestro país, esto va a seguir sucediendo. Es cada vez mayor el número de adolescentes y de adultos jóvenes que muere que el número de personas que se conocen en nuestro medio como de la tercera edad. ¿De qué edad son los de la tercera edad? ¿Mayor de 60? Ok. Fíjese bien. Cada vez, si usted es observador y si usted lee periódicos o escucha noticias o lee las estadísticas de cuántas personas están muriendo cada día, cada semana y cada mes en nuestro país, y las edades en que ellos mueren, se va a dar cuenta que el número de adolescentes y de adultos jóvenes está sobrepasando mucho al número de personas que están muriendo mayor de 60 años. Mire, yo creo que hoy las personas en nuestro país que realmente llegan a esa edad, a los 60 años, realmente deberían de postrarse delante de Dios y decirle: gracias, Dios, por el milagro que me has dado de permitirme llegar a los 60 años. Amados y amadas, y no solamente vemos cómo la vida del ser humano sobre la tierra es breve, es corta, es transitoria, es temporal, sino que por si esto fuera poco, en la vida del ser humano hay tantas circunstancias adversas. A ver, ¿quién aquí, levante la mano, no ha estado en circunstancias adversas, en circunstancias contrarias? Todos aquí hemos estado en circunstancias adversas, circunstancias desagradables, circunstancias penosas. No importa la edad, creo que todo lo hemos vivido, y no solo una vez, muchas veces. Qué triste es entonces que la vida del ser humano sobre la tierra no solo es breve, es transitoria, es temporal, sino que también está llena de adversidades, está llena de circunstancias peligrosas o que ponen en peligro su vida cada día. ¿Cuántas personas salen de su casa llenas de planes, verdad, para ese día? Y a la mitad del día, pues sucede una tragedia y estas personas fallecen. ¿Cuántos de nosotros aquí no hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien, amigo o familiar, que pues ese día se levantó muy sano, muy sana, ¿verdad? Con todas las ganas de vivir, lleno de metas y de planes para ese día y para el futuro, y ese día fue su último día. Fue su último día, y lo peor es que esa persona ni se imaginaba siquiera que ese día iba a ser su último día sobre la tierra. Y hablo de personas de 18 años, hablo de personas de 25 años, hablo de personas de 40 años, como dicen, ¿verdad? En la flor de la vida, con toda la leche en los dientes, pero se fue. Ya no está más entre nosotros. Murió por una circunstancia adversa, una circunstancia que puso en riesgo su vida, en peligro su vida. La vida del ser humano, amados y amadas, no solamente es corta, sino que la vida del ser humano está rodeada de circunstancias que ponen en peligro su vida. Circunstancias adversas que hacen que la vida del ser humano, además de ser corta, sea llena de sinsabores. Sinsabores tales como tristezas, sinsabores tales como angustia, sinsabores tales como penas, sinsabores tales como el temor, la famosa depresión, sinsabores tales como la incertidumbre y también el dolor, ¿Qué nos dice Job, un patriarca de quien se habla en el libro de Job? ¿Qué nos dice Job mismo al respecto de esto?
De cómo la vida es corta y llena de sinsabores. Bueno, leamos aquí en el libro de Job, capítulo 14, verso 1 y 2, lo que Job nos dice. Dice, el hombre nacido de mujer, ¿cómo es? Dice, corto de días y ¿qué? Y hastiado de sinsabores. Es decir, no solo es uno o dos. Dice, es corto de días y está hastiado, es decir, lleno de sinsabores. Y oye, lo joven que estás aquí, ¿qué te espera? Te esperan momentos de gozo, momentos de paz, pero te esperan muchos momentos de sinsabores. Y tú vas a tener que decidir, te lo digo desde ya, si estos días de sinsabores tú los vives con Cristo o los vives sin Cristo. ¿Los vives con Dios como tu Padre y tu Consolador, o los vives con Dios como tu juez y tu enemigo? Tú decidirás. Porque hay una gran diferencia entre vivir estos días de sinsabores con Dios como Padre a con Dios como juez, con Dios como amigo o con Dios como enemigo, con Dios de tu lado o con Dios en contra tuya. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, dice, sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra que no permanece. El hombre nacido de mujer, dice, corto de días y hastiado de sinsabores. O como otras versiones de la Biblia lo traducen, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Dice, es como las flores que brotan y se marchitan, es como efímera sombra que se esfuma. Moisés, el siervo de Dios, nos dice respecto a lo breve, a lo transitoria que es la vida del ser humano en esta tierra, lo siguiente en el Salmo capítulo 90, verso 10. Dice así, los días de nuestra edad son ¿qué? Son 70 años. Y si en los más robustos son ¿qué? Son 80. Pero fíjese bien, ¿qué dice? Con todo, su fortaleza es ¿qué? Es molestia y trabajo. ¿Por qué? Porque pronto pasan y volamos. Dice Moisés, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, pero con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Yo no sé si usted lo sabe, pero en Honduras, gracias al desarrollo social que hay, gracias a los pocos avances en el área de salud que hay, la edad promedio del hondureño es, curiosamente, lo que Moisés dice, 70 años. Hace muchos años era mucho menor, era 50 años. Nuestros abuelos podrían decirnos que la mayoría o el promedio de la población hace 50 años moría de 50 años. ¿Cuántas enfermedades que ahora son tratables, como el cáncer, por ejemplo, o también las infecciones severas, antes no podían ser tratadas? No habían los medios, no había los antibióticos o no habían los recursos económicos para la gran parte de la población, aunque hubiesen los medios. Sin embargo, hoy hay recursos, aunque no como quisiéramos, pero hay recursos y podemos ver cómo la media de la población o el promedio de la población logra llegar a la edad de 70 años. De modo que se cumple lo que nos dice este hombre, de que algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas, dice, nos acompañan. Pero tantos años de vida, sin embargo, como lo traducen otras versiones de la Biblia, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Cuántas veces ha escuchado usted a una persona de 70 años, de 80 años que dice, ay Diosito, ¿por qué no me llevas?
Bueno, primeramente quizás porque esa persona no está preparada para morir, es decir, para irse con Dios. Quizás si se muere se va para el infierno y Dios le está dando una oportunidad más de que esa persona realmente reconozca sus pecados, ¿verdad? Con vergüenza, con pesar por haber pecado contra Dios y su prójimo y se arrepienta, es decir, rompa de manera radical con toda esa vida de pecado que ha vivido por amor a Dios, con la ayuda de Dios y bueno, confiese sus pecados a Dios. Suplicando perdón, suplicando misericordia. Pero ¿por qué razón muchas personas que llegan a esta edad, y generalmente personas que llegan a esta edad, 70, 80 años, sin Dios, claman porque ya no quieren seguir viviendo, claman a Dios que se los lleve, que se los lleve, desean morirse? ¿Por qué? Porque como nos dice Moisés, dice tantos años de vida y sin embargo para muchos, especialmente aquellos que no son cristianos, para muchos solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellas pasamos nosotros. Pero yo quiero hacer notar lo siguiente, que esta verdad acerca de lo efímero o lo temporal, que es la vida de todo ser humano en la tierra, no solo la encontramos en el Antiguo Testamento como hemos estado viendo, sino que también la encontramos en el Nuevo Testamento. Si ustedes me acompañan a la primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 24, ahí vamos a leer cómo esta verdad también es tomada del Antiguo Testamento y es plasmada en el Nuevo Testamento. Dice, porque toda carne es como hierba, es decir, todo ser humano es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Yo quiero que aquí veamos cómo no solamente en el Nuevo Testamento podemos encontrar esta verdad de que toda carne es como hierba, la vida es transitoria, sino que vemos cómo también se añade otra verdad, y es que y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué quiere decir eso de que toda la gloria del hombre? La palabra gloria ahí quiere decir la fama, su honra, su buen nombre, es decir, toda su popularidad y aún su hermosura física. Todo lo que el hombre puede alcanzar en esta tierra en cuanto a fama, buena reputación o buen nombre, en cuanto a honra, en cuanto a admiración de todos los que le rodean por sus múltiples éxitos, o aún en cuanto a su hermosura física, eso al igual que la vida es breve. Eso al igual que la vida es corta. Es como la hierba que se seca y como la flor de la hierba que se marchita rápidamente y se cae. Y qué triste es ver cómo muchas personas no convertidas a Dios, lo aclaro, están centrando toda su atención, están haciendo el principal objetivo de su vida, no la búsqueda de Dios, no el convertirse a Dios, no el rendirse y entregarse a Dios para que Dios perdone todos sus pecados y le salve de la condenación eterna, pero también para que Dios sea su Padre, para que Dios sea su consolador, para que Dios sea todo lo que esta persona necesita, sino que su principal objetivo en la vida es alcanzar la fama, alcanzar la admiración de todos o ser admirado por todos y por todas. Es ser aplaudido, es ser popular, es tener un buen nombre sobre todos los demás. Es decir, es tener renombre. Aún la hermosura o la belleza física, olvidándose que Dios ha decretado que no solo la vida del ser humano es breve, sino que también su gloria. Todo eso para lo que esta persona sin Dios está viviendo o esforzándose tanto, también va a pasar un día, y va a pasar cuando menos lo espere.
Quizás cuando empezaba a disfrutar del éxito, cuando empezaba a disfrutar de la fama, cuando empezaba a disfrutar de su fortuna, cuando empezaba a disfrutar de la admiración de todos por su popularidad, por su renombre, cuando empezaba a disfrutar su hermosura o su belleza física. Se acabó, pasó. Yo quiero decirles que esto es una realidad. Cuanto más si la persona vive una vida de impiedad, es decir, una vida alejada de Dios, una vida amándose más a sí mismo o a sí misma que a Dios, una vida amando más los deleites temporales del pecado que a Dios. Por lo tanto, viven una vida de práctica del pecado, es decir, donde el pecado es lo habitual, donde el pecado es la regla de la vida. Y yo quiero insistir en esto, porque aunque ciertamente la vida del cristiano puede ser breve, puede ser corta en esta vida sobre la tierra y realmente es temporal, porque todos van a morir. Escrito está que el hombre muera, ¿verdad? Y después el juicio. Hay cristianos, si usted lee biografías de grandes cristianos que murieron a los 30 años, cuando hay impíos que murieron a los 80. Si ciertamente, como decíamos, la vida de los cristianos es también breve y es corta y es temporal aquí en la tierra, porque Dios le tiene preparada una mejor vida por toda la eternidad, allá en un cielo de gloria, donde hay delicias a su diestra para siempre. Yo quiero decirle que la vida del que vive sin Dios, la vida del que vive sin amor ni temor a Dios, la vida del que vive para practicar su pecado, para hacer de la práctica de pecado lo habitual, es aún más breve. Es aún más breve, es aún más corta, es aún más transitoria que la vida del cristiano aquí en la tierra. Y yo quiero decirle que no solo la vida del impío, la vida del que practica el pecado es más breve o será breve y corta aquí en la tierra, sino también su alegría, sino también su gozo. Quizás usted diga, oiga, no, hombre, lo que está pasando es que usted nos está metiendo miedo, ¿verdad? Porque al final va a ser un llamado para que aceptemos a Cristo y quiere que todos pasemos. No, para nada. Y mi deseo no es meterles miedo. Mi deseo es que ustedes escuchen estas verdades, las mediten y las razonen y hagan algo al respecto. No hoy, ¿verdad? Pero lo más pronto posible. Y yo quiero decirles que esto no es algo que nace de mí. Esto es algo que viene de Dios. Esta es una advertencia que viene de parte del mismo Dios. Y allá en el libro de Job, en el capítulo 20, en el verso 4 y 5, vemos que nos dice Dios a través de un hombre que se llamaba Zofar. Y dice así en Job capítulo 20, verso 4 y 5. ¿No sabes esto? No, como diciendo, oye, ¿por qué te extrañas que el predicador te diga eso? ¿Qué no lo sabes tú? ¿No sabes esto? Que así fue siempre. Así fue siempre. Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra. En otras palabras, esto no es un invento del predicador. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que así fue siempre. Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra. ¿Y qué es esto que así fue siempre? Que la alegría de los ¿qué? De los malos es. Que la alegría de los malos es breve. Y el gozo ¿de quién? Del impío, ¿cuánto dura? Por un momento. Óigalo bien, y lo quiero leer de nuevo. Que la alegría de los malos, dice Dios a través de este hombre Zofar, naamita, que la alegría de los malos es breve.
y el gozo del impío por un momento. ¿Cuántas personas, sobre todo los jóvenes, al ver a los malos y a los impíos, verdad, en sus pecados, verdad, en su vida de libertinaje, en su vida pecaminosa, ofendiendo a Dios y a su prójimo, y los ven tan alegres, disfrutando de esa libertad, entre comillas, que no es más que esclavitud hacia un pecado, el que sea alcohol, drogas, sexo, vanidad, lo que quieras, fornicación, etcétera? ¿Cuántas personas cuando ven a estas otras personas tan alegres, tan gozosas, verdad, ahí viviendo su vida de práctica de pecado y de libertinaje, dicen: ay, yo para ser cristiano, no, mejor como estos, mejor disfruto como estos ahora que estoy joven, mejor disfruto como ellos y cuando llegue a viejo me convierto a Dios? Cuidado, lo leo de nuevo. Job capítulo 20, verso 4 y 5. Oye, querido joven o querida persona que piensas así, ahorita disfruto del deleite o del placer temporal del pecado, y cuando llegue a los 40, 50 años, entonces busco a Dios y me convierto a Él. No, espérame. ¿No sabes esto, querido joven? ¿No sabes esto? Que por cierto, así fue siempre. Que la alegría de ¿quién? De los malos es breve. Cuidado, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío, porque por un momento. Es más, aquí mismo en Job capítulo 20, versos 6 y 7, se nos dice que, fíjese bien, aunque subiere su altivez hasta el cielo, aunque subiere la altivez de los malos y los impíos hasta el cielo, y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol, que dice aquí, perecerá para siempre. Y los que le hubieren visto dirán: ¿qué hay de él? ¿Qué hay de él? Quiero decirles que aunque los éxitos de estas personas que viven todavía en una vida de práctica de pecados, una vida egoísta, una vida de rebeldía, aunque los éxitos de estas personas que aquí Dios les describe como malos, como impíos, aunque los éxitos de estas personas en esta vida fuesen muchos, fíjese bien, y muy conocidos por todos los seres humanos, de modo que lleguen a ser muy famosos, muy alabados y muy admirados, y por causa de esto, como dice Dios en su palabra, su orgullo llegue hasta los cielos, su orgullo llegue hasta los cielos y alcance esta persona de manera figurada a tocar con su cabeza las nubes. Óigalo bien, óigalo bien. Oiga bien lo que Dios dice: si estas personas insisten en vivir esa vida de rebeldía, de egoísmo, de maldad y de práctica de pecado, dice, como su estiércol. Qué cosa más fea, ¿verdad?, de comparar, pero es Dios, o sea, es Dios usando a este hombre, es Dios usando a este hombre. No soy yo. Dice que esas personas como su estiércol, como su excremento, dice, perecerá para siempre. Con todos y sus éxitos, con todos y su fama, con todo y su prosperidad, con todo y su popularidad, con todo y su belleza física, con todo y su alegría y su gozo. ¿Qué dice Dios a través de este hombre Zofar? Dice que esta persona va a desaparecer de la faz de la tierra, como el estiércol, como su propio excremento. De modo que los que le conocían, los que le admiraban, hasta se van a asustar, se van a llenar de asombro y van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con fulano de tal? ¿Qué hay de él? O sea, ¿cuál fue su fin? ¿Qué se hizo? Que no ha dejado ni siquiera ni rastro. Qué triste. No ha dejado ni siquiera ni rastro. No ha dejado ni siquiera ni huella. Y no solo eso, la vida de los impíos es breve, más breve aún que la vida del cristiano, aunque siempre insisto, el cristiano puede morir joven, no hay ningún problema si es la voluntad de Dios. Aunque la vida del impío es breve y su alegría y su gozo es breve, yo quiero decirle que todo esto es breve. ¿Por qué? Porque serán destruidos por el mismo Dios. Óigalo bien. ¿Por qué es breve todo esto?
porque el mismo Dios se encargará de arrasar con ellos. Usted va a decir, oiga, hoy sí que vino enojado, hoy sí que vino drástico. ¿Cómo es eso que el Dios de amor va a arrasar con ellos? Sí, es cierto. En el Salmo capítulo 90, verso 5, leamos lo que dice ahí, para que veamos lo que dice Dios en su palabra. Dice, los arrebatas como torrentes de aguas. Los arrebatas. ¿Quién los va a arrebatar? Dios los va a arrebatar. Dice, los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Dice, en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y ¿qué? Y se seca. Es más, voy a leer el verso 7. Dice, porque ¿con qué? Con tu furor. ¿Con el furor de quién? ¿Del diablo? No los oigo. ¿Con el furor de quién? Con el furor de Dios. Dice, porque con tu furor somos ¿qué? Somos consumidos. Yo quiero decir que la palabra arrasar aquí dice, arrasas a los mortales. Es otra versión ahí del verso 5. Dice, arrasas a los mortales. Es otra forma de traducirlo. Y la palabra aquí, arrasar, es destruir. Y está hablando de destruir, ¿saben cómo? Súbitamente, como está sucediendo hoy en día con toda esta gente que insiste en rechazar la misericordia de Dios e insiste en vivir en su vida egoísta, de rebeldía, de ingratitud y de práctica de pecado. Tú los ves como son arrasados de repente. En el furor de Dios, cómo son destruidos. Y cuidado, no solo son arrasados, destruidos, son condenados eternamente. Van a perecer, dice Dios en su palabra, eternamente. En el Salmo capítulo 92, verso 7, leemos lo siguiente al respecto. Dice, cuando brotan, ¿quién? Los impíos, dice. Cuando brotan los impíos como la hierba, dice, y florecen todos los que hacen iniquidad o maldad, ¿es para qué? Es para ser destruidos eternamente. Yo quiero que lo leamos de nuevo, a ver. Dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Es decir, cuando los ves llenos de éxito, cuando los ves llenos de popularidad, cuando los ves que son prosperados, cuando los ves que su fama aumenta, que su fortuna aumenta, en ese momento, prepárate para lo que viene. Prepárate para lo que vas a ver en la vida de esas personas. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, ¿es para qué? Es para ser destruidos eternamente. Es para ser destruidos eternamente si no se arrepienten, óigalo bien, y si no confían en Jesús como su único y suficiente Salvador. Y soy claro, si no se arrepienten y no confían en Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿qué va a suceder? Va a suceder esto. Van a ser destruidos, condenados perpetuamente, es decir, eternamente. Y es que quiero decirles que los impíos o los malvados, como Dios les llama, al ser enemigos de Dios y al morir, no solo al vivir de esta manera, sino al morir en este estado de maldad, es inevitable, escúchelo, es inevitable que no sean condenados por un Dios de amor, sí, por un Dios de misericordia, sí, pero también por un Dios que es santo, 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 y que es un juez justo, y por cuanto es un juez justo, no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Porque como bien dijo este hombre de Dios y escritor Matthew Henry, pues nadie puede endurecer su corazón contra Dios y prosperar. Óigalo bien, nadie.
Nadie puede endurecer su corazón contra Dios y prosperar. Y yo podría añadirle, nadie puede endurecer su corazón contra Dios y salir victorioso o librarse de la justa condenación del infierno. Pero yo quiero decirles que tristemente aquí en el verso 5, ¿verdad? En el verso 5 de Salmo 92 vemos cómo estas personas no lo creen. Dice Salmo 92, verso 5. Dice, cuán grandes son tus obras, dice, oh Jehová, muy profundo tus pensamientos, dice. ¿Qué dice aquí? El hombre necio, ¿qué? No sabe. ¿Y el insensato qué dice aquí? No entiende esto. ¿Qué es lo que no entiende? A ver, ¿qué es lo que el hombre necio no sabe? Pero ahora ya lo sabe porque ya lo dijimos, ¿verdad? Si acaso aquí hay personas necias. Pero ¿qué es lo que el hombre necio no sabe y el insensato no entiende? No entiende o no quiere creer que cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, cuando mejor les está yendo en la vida, ¿es para qué? Es para ser destruidos eternamente. Es para ser destruidos eternamente. De modo que aquí vemos que cuando Dios, en el Salmo capítulo 92, versos 5 al 7, como ya leímos, les advierte acerca de su terrible fin, no lo creen. No lo creen. Dice, ese es un exagerado. Ese es un exagerado. Si Dios es bueno. Y es cierto, es bueno. Dios es amor. Y es cierto, Dios es amor. Pero ¿quién destruyó con un diluvio el mundo antiguo de Noé? ¿El diablo, Noé o Dios? ¿Quién fue? Dios. ¿Y quién hizo llover fuego sobre Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín? ¿Quién? Dios. Pero la gente no entiende, no cree. Mire, yo he hablado con personas que están viviendo una vida de práctica, de pecado, pero abierta. Y me dicen, ¿cómo cree usted que yo estoy mal delante de Dios? Que si me muero ahorita me voy al infierno, aunque esté practicando el pecado de la fornicación o del adulterio o de la ira, el enojo, los pleitos, los celos, la envidia, cualquier cosa, pues la mentira. Oiga, ¿cómo cree? Si mire cómo Dios me ha prosperado, mire cómo me va de bien en todo. Cuidado. Porque a la vuelta de la esquina te viene la destrucción repentina, aunque salga en verso. Cuidado, porque a la vuelta de la esquina te viene la destrucción repentina, varón. Te viene la destrucción repentina, mujer. Así es que más vale que entiendas, más vale que atiendas a la advertencia de Dios. Sí, más vale que entiendas y atiendas a la advertencia de Dios. Y no seas como estas personas que no lo entienden, no lo entienden. O no quieren entenderlo. Quizás usted se pregunte, para finalizar con esta primera parte de la enseñanza, quizás usted se pregunte, bueno, si la vida es tan corta, tan breve, tan transitoria sobre esta tierra, pero además tan llena de sinsabores, y somos de la muerte, entonces, ¿para qué nacemos? ¿Para qué nacemos? Bueno, yo quiero decirles que nacemos, o Dios permite que nazcamos, primeramente para prepararnos para la muerte, para prepararnos para el día de la muerte. Dios le da a algunos 20 años, a otros les da 50 años, a otros 70 años. ¿Para qué? Para que aprovechen cada día esa invitación que Dios les hace de venir a Él con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, ejerciendo fe o confiando en la persona de Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para que todos sus pecados sean perdonados. Pero Dios no solo permite que nazcamos para que nos preparemos para la muerte, sino Dios permite que todos y cada uno de nosotros vengamos a este mundo. ¿Para qué? Para que tengamos una relación muy estrecha, muy cercana de amistad con Dios, como sus hijos
y como sus hijas. ¿Pero para qué otra razón? Para alabarle y para glorificarle y para servirle. Para alabarle y para glorificarle y servirle. Pero puedo decir con tristeza que es impresionante, es decir, impresiona profundamente, por lo menos a mí me impresiona. Y bueno, es difícil de creer cuán a menudo, óigalo bien, cuán a menudo al ser humano se le olvida que su vida es breve y corta, o breve y corta y transitoria sobre la tierra. ¿Cómo se nos olvida que al igual que esa flor del campo, que en cuanto le da el viento solano, el viento caliente, ¡puf!, se marchita? Así también somos nosotros. Cómo viene un virus microscópico y nos infecta, cómo viene una bacteria microscópica y nos infecta, cómo viene un hongo microscópico y nos infecta, ¿y qué hace? Y nos mata, ¿sí o no? Pero muchos hoy en día pareciera que creen que son inmortales, que nunca van a morir y nunca van a estar delante del trono del Dios Altísimo el día del juicio final. ¿Por qué razón digo esto? Porque realmente son tan despreocupados acerca de la vida eterna. Sí, vienen y escuchan la palabra de Dios y dicen, pues sí es cierto, ¿verdad? Tiene razón el predicador en lo que dice, y cuánto más si nos lo muestra con textos bíblicos. Sí es cierto, ¿verdad? Sí, pero ¿qué hacen al respecto? Cuando salen de aquí, ¿qué hacen al respecto? Nada. No hacen nada, desgraciadamente. Son oidores olvidadizos. Sí, son oidores olvidadizos. En lugar de ir y meditar y reflexionar acerca de lo que han oído y poner por obra la palabra de Dios, en lugar de convertirse a Dios los que no se han convertido, y en lugar de clamar a Dios por ayuda para permanecer en Él con su ayuda a los que ya están convertidos, y ver cómo, ¿verdad?, hay una mayor entrega cada día, una mayor consagración, ¿verdad?, una vida, ¿verdad?, más a su servicio, una vida que glorifique a Dios cada día. Una vida que sea testimonio para los demás del poder de Dios, de cómo Dios es capaz de transformar una persona para bien, de hacer la nueva criatura. ¿Qué vemos? Vemos personas que escuchan y dicen, sí es cierto, sí, verdad, sí es cierto, qué interesante, no lo había visto así, no había pensado en eso, pero ahora voy a pensar más acerca de eso. Pero no hacen nada, no se convierten a Dios, al contrario, continúan menospreciando la invitación que Dios les da o la oportunidad que Dios les da para convertirse a Él. No, amados, no, amadas, cuidado. Y ahora pasemos, acercándonos ya al final de la enseñanza, a ver la segunda parte de la enseñanza, como es que en contraste con lo breve, lo transitorio o temporal, que es la vida de todo ser humano aquí en la tierra, vemos que la misericordia de Dios es sin fin, es eterna. Y en el Salmo capítulo 103, verso 17, yo quiero que leamos algo que ya leímos, pero quiero que se nos grabe en nuestra mente. Mas la misericordia de Jehová es ¿desde dónde? Es desde la eternidad y hasta la eternidad. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es esa manifestación externa de su compasión. Es como Dios se compadece, siente un profundo pensar, como ya decíamos, sobre las personas que están en grande necesidad, que están en sufrimiento, que están sufriendo males, que por cierto, no solo le lleva a Dios a sentir un gran pesar, sino que le lleva ¿qué? Que le lleva a actuar. La misericordia de Dios es esa buena voluntad que Dios tiene por cada ser humano que Él ha creado. Buena voluntad que se manifiesta en su bondad. Pero no solo eso, misericordia es simpatía, es decir, ponerse al lado de la persona y participar
de lo que esa persona está experimentando, es decir, participar de la alegría de esa persona o participar del dolor, del sufrimiento de esa persona. Pero no solo es participar, es sentir lo mismo, sino también es ser movido a actuar en favor de esa persona. Y aquí estamos viendo que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, es ilimitada, no tiene límites. Entienda esto. La misericordia de Dios es ilimitada en cantidad. ¿Cuánta misericordia de Dios necesita una persona en un determinado momento de su vida? Pues no se preocupe, va a recibir de Dios esa cantidad de misericordia. A seguir siendo misericordioso. ¿Por qué? Porque Él no puede dejar de ser misericordioso, porque es parte de un atributo de Dios. ¿Sí me entienden? O sea, yo no tengo ningún problema si estoy cumpliendo los requisitos que Dios ha puesto para que esta promesa de Dios sea una realidad en mi vida. Yo no tengo por qué tener temor de creer que en 5 años, si aún vivo, yo clamo a Dios por su misericordia, yo clamo a Dios por su compasión, yo clamo a Dios por su buena voluntad, y Dios me diga: ¿qué crees? Se me acabó la misericordia. Ah, caray, ¿cómo que se te acabó la misericordia, Señor? Si yo necesito misericordia de ti, porque solo tú puedes tener misericordia de mí. Ah, pero lo siento, se me acabó. No. Qué gusto, qué gozo, qué paz debería de traer al alma de aquellos que realmente están cumpliendo las condiciones que Dios ha puesto para que esta promesa de que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad en sus vidas. Es más, la misericordia de Dios no solo sobrepasa mi vida, no solo sobrepasa tu vida, la misericordia de Dios sobrepasa las vidas de todos juntos. Qué cosa, ¿verdad? Sobrepasa la vida de toda la humanidad entera, aun cuando ya no quede nadie aquí en esta tierra, o aunque todos muriésemos. Imagínense, aunque todos muriésemos, si eso realmente sucediese, que todos muriésemos hoy mismo, toda la humanidad muriese hoy mismo, mire, la misericordia de Dios sigue sobrepasando. O cuando cada uno de los seres humanos vaya muriendo a lo largo del tiempo y el último ser humano muera. Aunque dice Dios en su palabra que quizás hay algunos que estén vivos, o seguramente habrán unos que estén vivos cuando Él venga en su segunda venida. Aun cuando eso sucediera, la misericordia de Dios sigue siendo una realidad. Una realidad. Ahora bien, ¿cuáles son estas condiciones que Dios ha puesto para que esta realidad o esta promesa que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad? ¿Cuáles son las condiciones que Dios ha puesto para que esto sea una realidad en mi vida? Pero no solo en mi vida, sino en la vida de cada uno de los aquí presentes. Leamos juntos el Salmo capítulo 103, versos 17 y 18. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. Sobre los que le temen. ¿Y sobre quién más? Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Y yo pregunto, ¿será injusto Dios al ponernos estas condiciones para derramar su misericordia sobre cada uno de nosotros? No. ¿Por qué razón? Porque lo justo es que nosotros hagamos eso, ¿sí o no? Después de tanto amor, después de tanto amor, después de tanto amor con que Dios nos ha amado, es lo menos que podemos hacer. Primero, temerle. Y después, guardar su pacto. Serle fiel
a lo que le hemos prometido. ¿Y qué es lo que le promete todo cristiano? Amarle con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas. Y amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que también le promete el cristiano a Dios? Guardar sus mandamientos, es decir, obedecerle. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué? Porque el que ama sus mandamientos guardará. Amén. De modo que, amados, cuán bien o cuánto bien haría nuestras vidas el que escucháramos con atención lo que nos dice Moisés, el siervo de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero óigalo bien, pero también ese Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, dice que da el pago en persona. Da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora, dice, con el que le odia. En persona le dará el pago. Y quizás usted diga, oiga, ¿y a dónde viene eso en la Biblia? Bueno, para aquellos que anotan en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, puedes encontrar esta preciosa verdad que yo espero, óigalo bien, yo espero nos haga poner un alto a nuestras vidas y nos lleve a meditar. Y nos lleve a meditar y a decir como Moisés, el siervo de Dios, también allá en el Salmo capítulo 90, verso 12, decir a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos. Allá afuera hay tantas cosas por hacer y el diablo es experto en ¿qué? Es experto en quitar la semilla. Es decir, quitar la palabra de nuestras mentes y de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no seamos salvos. Conoce pues, dice Moisés, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero también es el mismo Dios que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y es el mismo Dios que no se demora con aquel o aquella persona que le odia. Y que Dios mismo en persona le dará el pago. Ciertamente conviene a Dios que se diga, enséñanos tú, oh Dios, a contar nuestros días en esta tierra. A contar nuestros días, a meditar en lo frágil que somos y en lo breve y en lo temporal que es nuestra vida en la tierra. ¿Para qué? Para entender cuán pocos son nuestros días en la tierra comparados con una eternidad en el infierno. ¿Con qué propósito, oh Señor, te suplicamos hoy que nos enseñes a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría, para que seamos sabios, oh Dios? ¿Sí o no?
¿Con qué propósito Dios quiere que tú le ruegues, le supliques que te enseñe a contar bien tus días? Para que tu corazón adquiera sabiduría, es decir, para que seas sabio. Primeramente, para que seas sabio para hacer buen uso del tiempo. A la luz de la brevedad o de lo temporal que es tu vida aquí en la tierra. Sí, para que seas sabio para hacer buen uso del tiempo, de tu tiempo, a la luz de lo breve y temporal que es tu vida aquí en la tierra, pero también sabios para comprender. Sabios para comprender, óyelo bien, el gran amor de Dios, por cierto, inmerecido por cada uno de nosotros. Sabio para comprender el gran amor de Dios inmerecido por cada uno de nosotros. Sabios para comprender el gran precio que Dios pagó por nuestra salvación, para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Sabios para comprender la gravedad de nuestros pecados, por cuanto contra Dios hemos pecado primeramente, pero también contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos y contra la creación de Dios, su naturaleza. Para que seamos sabios para comprender la urgente necesidad de venir delante de la presencia de Dios, confesándole nuestros pecados, con un corazón contrito y humillado, es decir, arrepentidos de todos nuestros pecados y apartándonos de ellos con la ayuda de Dios, con su gracia y su poder. Dios quiere que nuestro corazón adquiera sabiduría al escuchar estas verdades, para que seamos sabios para comprender la necesidad de confiar en Jesús como nuestro Salvador. Confiar en que Él murió, en que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, en nuestro lugar, para recibir el castigo que nosotros debíamos recibir. Y así, solamente así, poder ser perdonados por Dios. Enséñanos, oh Dios, a contar bien nuestros días. Pídele a Dios que te enseñe a contar bien tus días en esta tierra, para que tú puedas ser sabio para comprender la necesidad de que Jesús sea no solo tu único y suficiente Salvador, sino también tu Señor. Que seas sabio para comprender, o que seas sabia para comprender que si somos tus hijos, tú nos has hecho tus hijos y tus hijas para que estemos contigo aquí en la tierra, pero también por una eternidad en el cielo. Y amado y amada, que todo esto nos lleve a una decisión. Que todo esto que hemos escuchado y que estamos meditando nos lleve a una decisión. Si tú no te has convertido a Dios, la única decisión que Dios espera de ti es tu conversión, es decir, tu entrega total y sin condiciones a Él. Pero si ya eres cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, es consagración. Es una continua rendición total a Él, día a día, por amor y gratitud, de modo que puedas decir como el apóstol Pablo: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Puedas decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo.
que pueda ser sabio para entender que somos frágiles criaturas en el mundo que Dios ha creado sin igual. Seamos sabios para comprender qué sería de nosotros si Dios no mete su mano en medio de nuestras adversidades y no detiene el temporal. Que seamos sabios para comprender que aún así, a pesar de todo lo que Dios hace por nosotros, somos capaces de olvidarnos de su amor. Y como dijo por ahí un compositor, somos capaces de olvidarnos de tu amor y levantarnos en contra tuya sin razón, con orgullo y sin razón. Que seamos sabios para comprender cómo hemos vivido tantos años siendo inteligentes en nuestra propia opinión, sin embargo, tan pequeños ante ti, oh Señor. Que seamos sabios para comprender cuán necios hemos sido, cuán injustos e ingratos hemos sido, al olvidar el gran dolor que Él sufrió por cada uno de nosotros, por nuestra culpa, para ofrecernos el perdón. Señor, enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Haznos recordar cada una de estas razones por las cuales debemos alabarte y adorarte cada día. Pero sobre todo, haznos recordar cuán breve es nuestra vida en la tierra y cómo cada día que pasa, Señor, sin convertirnos a ti, es un día perdido, Señor. Es un día perdido. Es un día que te causamos grande dolor, grande tristeza. Y es un día perdido para ser instrumentos tuyos para la salvación de las almas en esta tierra, para tu honra y para tu gloria, Señor. Cuánta sabiduría necesitamos, Señor, para comprender todo esto y para tomar decisiones. Para tomar decisiones de una vez por todas, Señor. Para tomar decisiones, yo te lo ruego, te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.